¿Comentario? Pues no confiarse en que están ante una endoftalmitis aséptica, que es mucho más frecuente, con la cual el cirujano que opera mucha catarata y se habitúa a que tiene una endoftalmitis aséptica y se confía en checar el paciente a las 24 horas. Si usted tiene un paciente con un Tyndall severo, que inclusive no les ha hecho hipopia y que no es lo habitual, chequenlo a las 12 horas. Empiecen su tratamiento con antibióticos tópicos, inician esteroides, si quieren o no poner esteroides en piso, dexametasona cada hora. Y si a las 12 horas ven que el cuadro está estable, que no está progresando, pueden estar tranquilos y empezar a checar el paciente cada 24 horas. Pero si el paciente empieza a desarrollar mayor hipopio, soy de la idea de inmediatamente poner un antibiótico intravítrea. Si la endoftalmitis se ataca a tiempo, la mayoría de las veces el resultado no va a ser catastrófico, a menos de que estén en casos muy raros ante un germen muy virulento, una pseudomona que a veces ni con vitrectomía las paramos desafortunadamente, ¿no? Esos son los casos en que pueden terminar en una evisceración, ¿no? Una pseudomona. Pues aquí en la diapositiva muestro la diferencia de una endoftalmitis aguda o una endoftalmitis crónica. Ya teniendo una endoftalmitis crónica, ustedes como retinólogo, ¿qué sugieren? ¿Se hace vitrecto, se coloca intravítreo, se retira el lente o nada más hacen cápsulorhexis posterior amplio? Endoftalmitis crónica. Generalmente pienso yo que se debe retirar el lente, se debe hacer una limpieza de la cámara anterior o revisar previamente al paciente para saber si no hay algún resto capsular, cortical más bien, un resto cortical y observarlo. Pero una vitrectomía, pues habría que también ver en qué condiciones se encuentra el vítreo. Si es un proceso anterior nada más solamente, o si está involucrando también la periodontitis. ¿Piden algún estudio en estos pacientes? ¿Cultivo, un OCT? En los pacientes con endoftalmitis crónica, pues se puede solicitar un OCT3, ¿no? Para ver si hay alguna alteración en el polo posterior, cultivo, realmente. Mira, no sé, como que es una patología que cada día se presenta menos. Antes veíamos frecuentemente la endoftalmitis crónica, no sé aquí en la experiencia de todos ustedes si es una patología que sigan viendo frecuentemente. Yo realmente estaba comentando con Gerardo, es una patología que estamos viendo cada vez menos. La endoftalmitis crónica se supone que está la bacteria en la cápsula y que en teoría hay que quitar el lente. Siento que como el cirujano ya conoce que hay que limpiar perfectamente bien toda la cápsula y se ha perfeccionado esa cirugía, por eso no estamos viendo tanto esa complicación. Cuando la veíamos, esta complicación, si el paciente era local y tenías buena comunicación con él o con ella, frecuentemente podías resolver la endoftalmitis crónica sin sacar el lente. Era raro que tuvieras que sacar el lente. Yo prefería primero hacer la vitrectomía y si seguía el proceso, entonces en un segundo tiempo ir a quitar el lente, que era quitar el lente y quitar la cápsula, lo cual te dejaba al paciente áfago. Entonces creo que en este caso vale la pena hacer una cirugía en dos tiempos, es decir, no quitar el lente en un principio, a menos que sea un paciente foráneo que tenga mucho problema de que lo estés checando frecuentemente. Entonces te tienes que ver más agresivo y quitar el lente, ¿no? Pero bueno. Sí, de ahí la importancia del material que estamos utilizando, del lente que estamos utilizando. Anteriormente veíamos las endoftalmitis crónicas también porque utilizábamos lentes de 3 piezas donde se insertaban asas de polimetil metacrilato, de polipropileno, y que muchas veces esta inserción era donde se alojaban las bacterias y con el tiempo iban generando inflamación. Sí son ya muy raras las endoftalmitis crónicas. En alguna ocasión cuando
me tocó estar por Brasil un buen tiempo con un doctor y él me decía, no, yo les opero un día un ojo y a los 2 días les opero otro y nunca he tenido ningún problema. Bueno, pues un mes pasa un paciente operado un mes después que le hablan a la consulta de doctor que unos depósitos retroqueráticos, una paciente que usted operó de faco de los 2 ojos hace un mes y él ve, los depósitos, celularidad, ay, qué raro, bilateral, pues ¿qué será? Una baby, no, pues doctora, allá en México nosotros le decimos eso endoftalmitis crónica. Entonces sí se presentan y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los tiempos que estamos realizando también nuestra cirugía, pues no es recomendable realizar procedimientos tan seguidos en cuanto a cirugía intraocular. Como recomendaciones generales, pues sí, como les mencionaba yo, hay que usar antibióticos, en mi preferencia antibióticos fluorouracil de 4ª generación para evitar un proceso infeccioso, si es necesario antiinflamatorios no esteroideos previos y posteriormente, al igual que esteroideos. La revisión de los pacientes a las 24 horas, a las 36, que el paciente vea que sí estamos preocupados porque es una cirugía intraocular y que implica riesgo. Ya después de 36 semanas, si lo vemos más tranquilo, pues ya lo podemos citar a la semana y posteriormente a los 15 días y darlo de alta y pues darle un tratamiento inmediato si tenemos la sospecha o vemos que el paciente tiene una endoftalmitis, porque esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a que nuestro paciente se rehabilite pronto y asesorarnos. Si no sabemos, pues preguntar. Esto no me ha sucedido, a ver cómo lo podemos resolver. Vamos a hablar con alguien para que nos oriente, vamos a apoyarnos con el retinólogo si tenemos un proceso de este tipo para que él nos ayude y que el paciente considere que sí lo estamos apoyando y que sí estamos preocupados por el problema que él tiene. Y si tenemos una complicación, pues hay que saber cómo la podemos resolver. Podemos tener rupturas de cápsula, pero sí, nosotros que manejamos el segmento anterior, pues podemos realizar nuestra vitrectomía anterior central, que lo ideal sería vía par plana, pero bueno, si no contamos con el retinólogo, podemos hacer nuestra vitrectomía y colocar el lente, como mencionaba el doctor Domene, de preferencia, si es un lente de una sola pieza, pues no colocarse en el sulcus, y mucho menos si son aquellos lentes hidrofílicos donde pues tienen un alto contenido de agua y va a tener una donesis que siempre va a estar rozando la pupila y va a generar un cuadro inflamatorio, y este sí va a ser crónico. Ver qué complicaciones tenemos, apoyarnos, como les digo, con los retinólogos y utilizar siempre el material adecuado y no escatimar en el uso de viscoelásticos. Siempre va a haber, se van a presentar las complicaciones, pero pues debemos de saber cómo resolverlas, ¿sí? Pues el único cirujano que no tiene complicaciones pues es aquel que no opera. No sé si hay alguna pregunta del público. Me gustaría hacer 2 observaciones ya finales y muy rápidas. Una es en cuestión de la endoftalmitis. Pues está comprobado que la mayor parte de las endoftalmitis vienen de la incisión. O sea, eso es un hecho. O sea, el hecho de no poner sutura en la incisión aumenta el riesgo de endoftalmitis. Entonces, yo no uso suturas para mis incisiones, pero tengo reglas para eso. Y gracias a Dios me ha ido muy bien con las infecciones. Entonces, a mí me gustaría compartir lo de las reglas estas. O sea, para mí, una incisión de 3 milímetros o más tiene que llevar sutura. 1. 2. En pacientes que tienen trasplante o keratotomía radiada o niños, tienen que llevar sutura. 3. Si ustedes van a utilizar una incisión sin sutura, entonces hay que seguir ciertas reglas también. O sea, el hidrosellado, o sea, la incisión tiene que tener una arquitectura buena, o sea, ser casi cuadrada, tener bien su arquitectura. El hidrosellado tiene que juntarse, o sea, lo que se ve blanco en el estroma, juntarse en el centro, y no que quede blanco y un espacio transparente en medio, porque por ahí va a haber filtración. O sea, el agua tiene que realmente llegar a los dos y tocarse. Y por último, dejar el ojo ligeramente hipertenso. O sea, si ustedes hacen eso, no van a tener endoftalmitis, aunque no pongan sutura. Pues yo sí soy del concepto de colocar sutura, así haga incisiones de 2.2, precisamente por lo que acaba de comentar el doctor Domene. Una de las hipótesis que se tiene en la mayor cantidad de endoftalmitis o la mayor incidencia de endoftalmitis precisamente es por no tener una herida herméticamente sellada. Y aunque comentamos que son heridas autosellantes, pues sí pueden tardar 24 a 36 horas a que ésta selle, y si no fue el tiempo adecuado en que proliferara la bacteria, pues va a proliferar y nos va a provocar un proceso infeccioso inflamatorio. Entonces,
yo siempre a los pacientes le coloco la sutura precisamente para evitar el tener un riesgo de una infección. En este video pues estoy mostrándoles algunas complicaciones que se han presentado durante mucho tiempo en algunos congresos de técnicas anteriores y de técnicas actuales que pues no siempre, porque tengamos nuevas máquinas, no las vamos a tener. Y con las de antes y con las de ahora podemos tener complicaciones. ¿Sí, doctor Valdés? Estoy muy calladito toda la sesión. No, nada más algunos sí está funcionando por uno o dos. Sí. Y que son desde el principio. Esto de los laboratorios preoperatorios, es decir, pedirlos, la verdad es que la evidencia soporta o no soporta más bien la utilidad de ellos. Es decir, en series grandes, y el otro día revisamos el tema, yo estoy en un hospital general, no, la evidencia no lo soporta, es decir, no tiene un valor predictivo. No así la historia clínica. La historia clínica sí tiene gran valor en eso. Sin embargo, hay que recordar que la norma oficial mexicana pide que obliga que los pidan. Entonces, hasta que no cambiemos eso, recordarles a todos que es una como obligación. Luego, en la parte de microscopía especular, ese es muy interesante. Esto que mencionaba, esta rutina que sigue el doctor Domene, el 40%, y ese fue un estudio que publicamos ya hace algunos años, tomamos todas aquellas queratopatías bulosas pseudopáquicas que nos habían operado un ojo y fuimos a ver cómo estaba el otro ojo. El 40% de ellas tenían una distrofia, o sea, había butatas, había una evidencia. Esto parecería indicar que sí es una buena estrategia el hacer una microscopía especular. Esto hay que contrastarlo con la prevalencia de la queratopatía bulosa en población normal, que es bastante baja, pero yo creo que ahí es un tema todavía para seguir avanzando, pero de entrada se ocurre como que es muy prudente. La parte y tiene que ver con la profilaxis, tiene que ver con las endoftalmitis, y va muy en relación también a lo que decía el doctor Domene. Hicimos también por ahí un estudio, sí no me acuerdo cuándo lo publicamos, cultivamos, en aquella época de la extra contra el PACO, cultivamos al inicio de la cirugía y al final de la cirugía sacamos 0.1 cc de la cámara anterior. La contaminación en las extras al final de la cirugía era bastante más grande, sí va en relación con el tamaño de la incisión y los flujos que tienes dentro del ojo. Es decir, no recuerdo si el 60 o el 70 logramos recuperar una bacteria que era la misma de la flora bacteriana conjuntival. En las FACO era bastante menor el porcentaje. Se siguieron estas, ninguna desarrolló infección. Hay que decir que todas estaban en profilaxis, y en aquella época era cuando se acostumbraba nada más la profilaxis postoperatoria. Aquí hay que también hacer el concepto que mientras no hay una infección activa, todo es profilaxis, sea preoperatorio o sea postoperatorio. Si les gusta dar los antibióticos antes o después, la verdad es que todos estamos haciendo profilaxis porque no estamos tratando ninguna infección. Muy bien, ¿alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Sí, doctor Cristóbal. Sería bueno hacer mención también de que muchas de esas endoftalmitis, los gérmenes causales, son gérmenes de la misma flora que se encuentran localizados sobre todo a nivel de la base de las pestañas. Y este es el caso porque muchos de los cirujanos o algunos de ellos pues atienden pacientes de forma maquila en trabajo, pero realmente se enfrentan a veces a pacientes que no saben ni si se usó algo preoperatorio, si se le quitó algún aseo de sus pestañas, si hubo un seguimiento adecuado. Entonces yo creo que hay una clave también importante, no solamente el hecho de usar algunos colirios antibióticos, sino prestarle mucha atención a las condiciones en las cuales se encuentran los anexos, como son los párpados y las mismas pestañas, porque guarda mucha relación esa flora bacteriana con la que después vamos a encontrar dentro del ojo del paciente. Sí, así es. Igual se comentó al principio en cuanto a profilaxis, estos pacientes pues si tienen un cuadro de este tipo hay que tratar de evitar operarlos, y si son aquellos pacientes que tienen una dermatitis atópica o tienen una dermatitis seborreica o tienen una
blefaritis seborreica que no se les quita, pues sí, hay que hacerle hincapié previo a la cirugía al aseo y aislar muy bien las pestañas, y en estos casos pues también es muy importante hacer la profilaxis con antibiótico.